Asturias al día, con Roberto Pato. Muy buenos días, 10 de la mañana, 8 minutos. Saludamos a las personas que se incorporan ahora a la sintonía de la radio pública, de RPA. Vamos a tener ahora el espacio habitual hasta las 10:30 de la mañana. Vamos a hablar de un documental, Aguanta Pipas, Obrero consciente en dictadura y democracia. Es un documental que ya les decía justo antes del boletín de noticias de las 10, que está dirigido por el historiador Rubén Vega, y que se va a estrenar dentro de unos días, si no me equivoco, el próximo martes, día 9 de mayo, en el Centro Gijón Sur de Pumarín, en el Centro Cultural. Es una película centrada en la vida y figura de Francisco Prado Alberdi, luchador por las libertades, militante obrero, fundador de Comisiones Obreras, y tiene como hilo conductor el diálogo entre el director de la película, entre Rubén Vega, y el propio Francisco Prado Alberdi. Es un acto que está organizado por la Fundación Juan Muñiz Apico, que Alberdi, si no me equivoco, fue el primer presidente. Darío Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. No fue el primer presidente, no, fue el segundo. El segundo, ¿el sí, primero? Pero Rubén Vega. Rubén Vega, vale. Disculpa el despiste. Vale. Y ahora todavía hubo otro por el Sí. medio, Alejandro, historiador, Alejandro Villa. Ajá. Alejandro Villa, Sí. en un periodo muy corto, y luego ya fue cuando estuvo Alberdi, que estuvo más de 10 años. Bueno, si está, él está ya en... Sí, ya nos escucha. Ya nos escucha, sí. Alberdi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. 20 años. 20, no, yo decía más de 10, no, efectivamente estaba ya era... Sí, 20 años, efectivamente, sí. Sí. Y ahora eres tú, ¿no, Darío? Sí, desde hace un año y medio soy yo, sí. Que por eso estás aquí, entre otras cosas, ¿no? Vale, pues muy agradecido. Entre ellas que nos hayas puesto sobre la pista de este documental hace ya unos días, de este acto que vais a hacer el día 9, dije bien, ¿no? En Pumarín, Sí, el centro de Pumarín, 9, sí. En Gijón, 7 de la tarde. 7 de la tarde, sí. Para, presentar esta película, ¿no? No sé si ya la has visto. Sí, bueno, sí, al menos lo que entendíamos como un borrador de programa, es decir, todavía no está definitivo lo que yo vi, pero sí, bueno, ya he hecho un vistazo y bien. ¿Te gustó? Me gustó, yo creo que va a gustar, y desde luego Alberdi no es porque esté delante o porque esté cerca, pero está excelente. Yo creo que hace, pues, en sus intervenciones y sus planteamientos, me parece absolutamente correcto y bueno, muy bien. Yo creo que a la gente le va a gustar el documental, sí. Sí, ayer charlé yo, de manera privada con Rubén Vega, hablamos un ratín sobre la película. A mí me gusta mucho el título, Aguanta Pipas. Alberdi, que era como te conocían, ¿no? O te conocen todavía como el Pipas, Sí. ¿no? Bueno, sí, no, me conoce ya poca gente, la gente de antes, ¿no? La gente de antes, sí, a mí me conocían, sobre todo en la etapa de la clandestinidad, por pipas, sí. Pipas, me conocían. Fumaban pipa, por eso viene la cuestión, ¿no? Claro, por ahí venía. ¿Y cómo recibes este homenaje, esta película? Bueno, vamos a ver, yo en principio no lo tomo como un homenaje, porque yo no quiero, a mí me preocupa mucho, es más, me da, hasta voy a tener que ir al acto, porque yo no vi el documental, no vi, es una grabación muy larga de 8 horas, ¿no? No sé qué saldrá de ello. Bueno, yo confío en Rubén totalmente, que aparte de eso, y sobre todo, es amigo mío, ¿no? Uh-huh. Pero a mí cuando me lo propusieron, yo era un poco reticente, ¿no? Porque, no sé, yo creo que hay, a que se entendiera sobre todo como homenaje y tal, porque hay mucha gente que ya desaparecida y mucha olvidada,
que jugó un papel mucho más importante que yo, sacrificó mucho más que yo, que hizo mucho más que yo. Lo que pasa que, bueno, yo acepté porque entendí que pertenezco a una generación un poco diferente del que la gente suele relacionar con la lucha antifranquista, ¿no? Yo no provengo de una familia de izquierdas, ¿no? Soy hijo de un policía armada, ¿no? Quiero decir, ¿no? Por otro lado, mi formación y mis inicios son como cristiano, dentro de la JOC, o sea, es una cosa típica, todo el mundo se relaciona con que bueno, es el hijo de uno que luchó en la guerra, que no sé qué, represaliado, que son mucha gente así, ¿no? Pero hay toda una generación en los años 70 que se incorpora a lo que se llamó, los historiadores llaman el nuevo movimiento obrero, que proviene de o sea, que no mamamos, por decirlo así, la conciencia de clase en casa, sino que la adquirimos en el trabajo, y eso nos llevó a un compromiso sindical, después a un compromiso político, casi todos acabamos, lógicamente, en el PC, que era el que de aquella ya mantenía la bandera de la lucha, y entonces en ese sentido sí acepté, porque bueno, me parecía que podía aportar algunas cosas nuevas, ¿no?, a lo que se está contando por ahí, ¿no? Por eso acepté, ¿no? Por lo nuevo que pudiera aportar yo, ¿no? Pues seguro que puedes aportar muchas cosas. Vamos, estoy completamente seguro, Darío, Alberdi puede aportar mucho. Se verá en esta película, en este documental. Y también me llama la atención, creo que es algo común a la generación de Alberdi, no sé si lo compartes o lo compartís, que es esa modestia con la que hablan de su importante trayectoria. Sí, yo creo que Alberdi, digamos, es el prototipo, digamos, del sindicalista modesto, luchador. Yo creo que siempre en la batalla. Y yo, bueno, hay algunas, o sea, dos cosas que destacaría de él. Desde que lo conozco, que ya son unos cuantos años, ¿no? Yo tampoco pertenezco, de hecho, yo no soy sindicalista, es decir, en el sentido de, digamos, yo trabajé mucho para el sindicato, pero no desde el punto de vista sindicalista. Entonces yo lo conozco ya desde la etapa de que era sindicalista en activo. Y después, y hay una cuestión que él siempre dijo, es decir, incluso ahora que sale poco, que por temas de salud, pues tiene relación, él se sigue identificando como sindicalista. Es más, en una ocasión, hablando de esto, yo me recuerdo que en un acto puse ex sindicalista y me riñó. Dijo, no, yo sigo siendo sindicalista. Es decir, que lo lleva en el corazón. Y desde luego lo traslada muy bien, y su idea del sindicalismo obviamente lo actualiza, es decir, incluso su propia teoría del sindicalismo yo creo que es perfectamente válido, con todos los cambios que ha habido, y desde luego fueron muy importantes para el movimiento obrero desde digamos que él era sindicalista ahora. Eso por una parte. Y luego otra parte que destacaría de él, o destaco, digamos, es que yo creo que muy poca gente puede hablar mal de él. O sea, yo no conozco a ninguno que hable mal de él. Es más, yo creo que en el documental, o en algún momento determinado, dice que, bueno, pues incluso tenía elogios de empresarios. Con lo cual él reconocía que dijo, bueno, igual no lo estoy haciendo muy bien cuando tengo elogios de los tal, pero yo, vamos, que si tiene sentido, le puedo decir clarísimamente que no. Puede decir, que tenga elogios también de los empresarios, yo creo que también lo hace bien, es decir, porque él lo conoce perfectamente, digamos, la dualidad del sindicato presión-negociación, es decir, eres tan bueno en el sentido de hacer huelgas y protestar y reivindicar, como realmente llegar a acuerdos y negociaciones. Yo creo que también ahí nos dio una buena lección Alberdi, y sus reconocimientos en la vida ciudadana y la vida, digamos, con su reconocimiento como Gijón, que le dieron un premio y demás, yo creo que caracteriza realmente lo que es Alberdi. Alberdi, conociste seguro buenos patronos, ¿no? Bueno, buenos patronos. Pues chico, yo qué te diré, yo creo que no sé, la condición de patrón, además sobre todo en la etapa del franquismo, ¿no? Estaba muy ligada al franquismo, ¿no? O sea, nosotros siempre tuvimos una clase empresarial, y eso, vamos, algunos libros lo estudian, ¿no?
que estuvo muy ligada, su crecimiento estuvo ligado al franquismo. Así todo conocí a algún empresario que no, de esta gente que se había hecho a sí misma, uno de Gijón que ya murió concretamente, de una empresa, bueno, no voy a nombrar la empresa, pero bueno, que fue un hombre que yo sé que siempre mantuvo informada al comité de empresa, que siempre intentó, bueno, y que curiosamente después de jubilado, cuando yo hablaba en una charla, iba a oírme, ¿no? Es curioso, ¿no? Muy bien. Y lo que pasa que, bueno, yo creo que era porque los dos éramos bastante buenas personas y, bueno, nos entendíamos, ¿no? Este es un caso atípico, atípico, yo creo, de persona que bueno, que se modernizó, siendo, bueno, y curiosamente es la persona que yo conocí con mejor talante hacia los sindicatos y hacia los trabajadores. Claro. Siempre la información, yo recuerdo, recuerdo un debate que tuvimos aquí en Gijón cuando estábamos desarrollando el plan de desarrollo de Gijón, ¿no? Con el ayuntamiento, donde, bueno, los empresarios del metal nos echaban en culpa a los sindicatos, que nosotros siempre, porque no los dejábamos crecer, y cuando tenían crisis que no les hacíamos caso, y este hombre les dijo, mirad, ¿sabéis cuál es el problema? Dijo que vosotros ponéis las cuentas encima de la mesa cuando la cosa va mal, y entonces no os creen. Dijo, yo pongo las cuentas encima de la mesa cuando la cosa va bien y cuando la cosa va mal, y me creen. Yo pregunté a los delegados sindicales de la empresa y me dijo, sí, es cierto. Dijo, la información la tenemos. Bueno, pues esto ya es un caso atípico, ¿no?, dentro del empresariado. Claro. Decía antes, Darío, que sigues siendo muy fiel a tu ideario como sindicalista. Es evidente que han cambiado las cosas. Estamos en el 2023, han pasado más de 40 años de la transición. ¿Han cambiado para mejor, Alberdi? Vamos a ver, yo primero siempre me preocupa mucho el decir eso de que el pasado fue mejor. No, es mentira, ¿no? El pasado fue peor, ¿no? Yo sufrí despidos, sufrí cárcel, pasos por comisaría bastante desagradables, y no puedo decir que aquel pasado fuera mejor que este. Ahora, que sí echo de menos que hay una pérdida de determinados valores, como el tema de la solidaridad dentro de la clase obrera, ¿no? Incluso que se trasladaba también a los barrios. Todo eso, claro que decayó, ¿no? Decayó. Pero bueno, yo creo que no decayó porque la gente sea peor que antes. Es que las condiciones son diferentes. De alguna manera, también lo digo muchas veces, nosotros cantábamos la Internacional y ahora mismo el único que puede cantar la Internacional es la patronal. Es la única que es internacional, tiene una política única en todo el mundo y digamos, yo creo que en esta guerra de clases la van ganando ellos todavía, la van ganando, porque tienen el control cultural de los medios de comunicación, de la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Vamos, es decir, todo eso genera una mentalidad y una personalidad de la gente, pues que bueno, que podríamos decir que es peor, que no perdió ciertos valores. Pero repito, no os preocupa que la gente ahora no es un tema genético, ¿no?, que esta generación sea peor que la anterior, sino que bueno, que las condiciones se vuelven más duras. Es decir, el trabajo en grandes empresas, en empresas donde existía un número de trabajadores bajo condiciones iguales, todo eso está desapareciendo, el trabajo se está individualizando y entonces, lógicamente, los valores que van de lo colectivo van decayendo. Por eso yo creo que el sindicato también tiene que adaptarse a esa nueva situación. Por cierto, yo quiero mencionar, estos días salió una entrevista con la persona que lleva el área joven de comisiones obreras en Nortes, ¿no? Él hace una entrevista sobre la situación de los jóvenes y tal, y me pareció muy acertado, ¿no? Muy acertado todo lo que dice en esa entrevista. Es decir, los tiempos cambiaron, la acción sindical tendrá que cambiar, ¿no? Lógicamente, oye, a mis 78 años, yo a esta altura pues no voy a cambiar, ¿no? Sigo añorando lo que viví, ¿no? Y lo que fui. Pero comprendo lo que hay. Darío. Respecto al cambio que pueda haber, sí, a ver, yo hay dos cuestiones que son evidentes, es decir, el sindicalismo va en función también de la evolución económica
y de la evolución incluso mundial, como dice Alberdi, ¿no? Es decir, que efectivamente los empresarios están muy organizados en el sentido de que tienen una política común muy determinada, basada en cuestiones internacionales que no toda la clase empresarial está muy de acuerdo con eso. De una parte, digamos, de empresarial que yo creo que lo va a pasar difícil también, digamos, por ese tipo de política, porque va a arrastrarlos a ellos. Pero claro, en el momento sindical, en el momento obrero, pues cambiaron las condiciones. Cada vez tenemos una sociedad de servicios menos industrial. Efectivamente, el sindicalismo tradicional tenía una composición más en el ámbito industrial, más en lo que hablaba Alberdi de la solidaridad. Por lo tanto, ahora no es que no sean solidarios, digamos, ese sector, es que está mucho más atomizado. Está cambiando las fórmulas de trabajo, que eso perjudica también a lo que es la acción sindical, es decir, todo el tema del teletrabajo, hacia un trabajo mucho más individual, hacia una precarización que condiciona mucho el propio movimiento sindical. Pues la utilización a veces fraudulenta de inmigrantes, de decir que eso va a romper el tema, o rompe por lo menos parte de la solidaridad. Y a mí me llama la atención, no sé, Alberdi, qué dirá, digamos, ayer estuve hablando con Severino Arias, otro histórico también del sindicalismo. Él decía que confiaba en el movimiento sindical francés. Es decir, toda la movida que hay ahora en Francia a raíz del tema de la jubilación, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque ese tipo de sindicalismo, en la medida en que hasta puede ser utilizado por la extrema derecha, tienes dudas. Es decir, es verdad que hay, digamos, un efecto, que hay una protesta y hay una generación que realmente está con cuestiones que es curioso, con cuestiones que mejoraban incluso la situación de jubilación nuestra. Mejoraban, quiero decir que no empeoraba más de la situación nuestra. Y ahí está, pero ya tengo mis dudas. Alberdi. No, yo también... ese enamoramiento que de repente hay con el sindicalismo francés, cuidado, todo mi apoyo y todo mi tal con el sindicalismo francés. Yo me siento más cercano al sindicalismo italiano, a la CGIL italiana. Pero quiere decir, no nos llevemos engaño, la afiliación al sindicalismo francés también es muy baja, como la española. Y además no tiene una representación de empresa tipo comités de empresa, como tenemos aquí, donde la gente, aunque no está afiliada, participa y tal. El sindicalismo francés, su gran fuerza está en los empleados públicos, es decir, en el transporte, es decir, los servicios públicos y sobre todo los empleados públicos. La mayoría de las huelgas se centran ahí. Después, cuando analizas qué empresas pararan, qué empresas privadas, pues no es tanto. Lo que pasa, claro, separan, por ejemplo, separan el metro, separan los ferrocarriles, y entonces... O sea, que yo tampoco eso. Y después hay un fenómeno que está surgiendo. Si os dais cuenta, las movilizaciones francesas, que tienen todo mi apoyo, y estoy de acuerdo, pero están empezando a ser utilizadas por movimientos de protesta lícitos, pero que no tienen nada que ver con el sindicalismo, es decir, que están aprovechándose. Y eso parece ser, yo sigo ese tema bastante de cerca, todo lo que puedo, parece ser que está generando división sindical, cosa que es muy peligrosa. Mientras que la CGT y la CFDT estaban juntos, pues ya empieza a haber dudas, porque la CFDT es más moderada y no está de acuerdo con lo que está pasando en las manifestaciones, donde va adelante un grupo que se dedica a tal, bueno, en fin, cuidado con esas cosas, porque al fin y al cabo, yo siempre lo digo, ¿no? El sindicalismo tiene que jugar su papel, y los políticos el suyo, que son diferentes. A veces, cuando se quiere utilizar el movimiento sindical para provocar cambios políticos, eso suele resultar bastante mal, Uh-huh. Y estoy de acuerdo con Darío, que son movimientos que después, a lo mejor, el reflejo, pues es curioso que en la periferia de París, en los sitios donde se ganaba el Partido Comunista francés, ahora gana la extrema derecha. O sea que, cuidado, O sea, con ver como esperanza, porque la gente rompe contenedores y se manifieste. Por otro lado, veamos las cifras del 1 de mayo en Francia.
bueno, pues más o menos la misma que en España, ¿eh? Lo que pasa es que cuando se informa en Francia hubo no sé cuántos manifestantes, y se está hablando de todos los manifestantes que hubo en Francia. Cuando en España hubo no sé cuántos, se habla de Madrid, porque otro tema es que es diferente, pero otro tema es la madriditis, ¿no? que tenemos aquí en este país, ¿no? Así es. Bueno, nos queda un minuto. Darío, el acto va a ser la presentación de la película el martes 9. ¿Cómo lo vais a hacer? Cuéntanos un poco cómo. Bueno, va a estar Alberdi, claro. Obviamente. Ya lo sí. Bueno, intentamos que vaya el mayor número de gente posible. Hay invitaciones, digamos, a todos los ámbitos, no solamente sindicales, sino políticos y de cualquier ciudadano que obviamente haya conocido la trayectoria de Alberdi. Van a intervenir el secretario general de Comisiones Obreras de Confederal, UNAI, obviamente Zapico, y bueno, el presidente de la fundación y él mismo, y Rubén, que digamos serán un poco los que cierran el acto. Y bueno, entendemos que aunque él diga que no es un homenaje, en alguna medida no vamos a hablar de homenaje sino de reconocimiento, claro. porque lo merecen, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues nosotros lo tenemos que dejar aquí. Son ya las 10 de la mañana y 29 minutos. Francisco Prado Alberdi, Pipas, un placer como siempre charlar contigo, escucharte. Vale. Muchas gracias. Vale. Que vaya bien, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Y Darío, muchas gracias también por compartir ese tiempo con nosotros y con Alberdi. Muchas gracias. Gracias a vosotros y un saludo, Alberdi. Vale, hasta luego. Y nos vamos. Ya saben que estaremos aquí mañana a partir de las 9 de la mañana con la primera parte de Asturias al Día, entre las 9 y las 10, y después del boletín de noticias de las 10 retomamos el programa hasta las 10:30. Lo dejamos aquí. Saludos, feliz día. Hasta mañana. Gracias.